hacia ti. Nos anima tu presencia, queremos seguir. Aprendiendo de tu palabra, solo ella es la verdad. En la iglesia con María, con amor filial. Redescubrir el camino abierto por Jesús. Redescubrir que su ejemplo nos llama a seguir. Redescubrir para vivir la fe. Dijo alguna vez San Francisco de Asís que la perla más rara de la corona de Dios es la paciencia. Y es que la vida nos invita cada día y en cada acción a ser muy pacientes. Y por eso desde este lugar tan bello y disfrutando un buen café, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Redescubrir. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos, gracias por aprovechar para su vida personal, para su crecimiento, este espacio que con tanto cariño presentamos, que con tanto cariño preparamos para ustedes. Y este tema de la paciencia que nos congrega hoy en el programa, yo creo que como casi todos los temas, es un tema que a todos nos incumbe y va a ser la línea transversal de nuestro programa de hoy. A veces afrontar la vida con paciencia parte no solamente del hecho del sufrimiento, porque pensamos que frente al sufrimiento hay que tener paciencia, y es verdad. Pero también las situaciones mismas de la vida nos exigen paciencia. Por ejemplo, ¿cuánta paciencia te tienes a ti mismo? Con tus situaciones, con lo que te has propuesto cambiar, con lo que te has propuesto renovar, con lo que has propuesto vivir de otra manera. Por ejemplo, ¿cuánta paciencia tienes frente a las actividades cotidianas que realizas? Y por eso es que creo que es un tema que a todos nos toca. Vamos a empezar a redescubrir nuestra fe. Y hoy la hermana Carmen nos va a hablar precisamente de este tema y nos va a hacer una invitación muy especial para que podamos ver el sufrimiento desde otra perspectiva y a conjugarlo con la paciencia. Adelante, hermana Carmen. Hola amigos de Redescubrir, qué bueno compartir con ustedes este espacio de Redescubriendo nuestra fe. Hoy vamos a profundizar sobre la obra de misericordia espiritual, soportar con paciencia las molestias del prójimo, o más bien, sufrir con paciencia las molestias del prójimo. Puede parecer de que sufrir con paciencia las molestias de la persona que está a nuestro lado sea un signo de debilidad o un signo de máximo aguante, cuando en realidad esta obra de misericordia lo que nos invita es a ser consciente de actuar como actuó Jesús. Soportar con paciencia tiene como fundamento la paciencia, que es estar ahí debajo con firmeza y sobre todo comprendiendo que el núcleo de cada ser humano, de cada persona y de manera especial de cada hijo de Dios es el amor y la bondad que están en su corazón por obra del mismo Dios. En este soportar con paciencia las molestias del prójimo se nos hace una invitación muy especial y es precisamente a ejercitar la paciencia. La paciencia, hermanos, que sabemos que es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta obra de misericordia solo será posible vivirla a la luz del Espíritu Santo, quien nos capacitará para poderla vivir. Voy a traerles un poco un ejemplo que me parece muy válido a propósito de esta obra de misericordia. Si nosotros tomamos un envase, cualquiera que sea, lo llenamos de jabón, lo agitamos para lavarlo, este envase se nos va a llenar de espuma, ¿sí? Y cuando nosotros abrimos un chorro de agua para sacarle esa espuma que tiene dentro,
En primer lugar, cuando le empezamos a echar el agua limpia, vemos que de nuestro envase no va a salir el agua limpia que se le está introduciendo por el chorro, sino que va a salir el agua con la espuma que tiene dentro. Esto para decir, hermanos, de que las personas molestas o que a nosotros nos pueden parecer molestas son en el fondo una riqueza para cada uno de nosotros. Tirar afuera todo lo que tiene dentro, de pronto de negativo, de heridas, de cosas guardadas y que nos van a ayudar a purificar. Así como ese chorro de agua limpia no va a salir la misma agua limpia que entra, sino que va a hacer que salga el agua sucia que hay en un envase. Eso mismo va a pasar con las personas que podríamos llamar, entre comillas, difíciles para nosotros, ¿sí? Porque puede que una persona que sea difícil para mí no sea difícil para otro, pero es precisamente por ese bagaje de cosas que interiormente vamos guardando o que interiormente hemos permitido que nos siembren ahí. Entonces, ejercitarnos en la paciencia es ante todo, como les decía ahorita, don del Espíritu Santo. Es una obra de misericordia que nos va a ayudar a clamar el don del Espíritu Santo para poderla ejercitar. Recordemos, hermanos, que la persona que nos puede causar una molestia no es esencialmente una persona mala. Nosotros no podemos catalogar de mala una persona que de pronto a nosotros nos da algún fastidio, sino que es una persona que de pronto también el Señor está utilizando para ayudarnos a crecer a nosotros en santidad, para ayudarnos a crecer en paciencia, para ayudarnos a crecer en el amor. San Pablo en la carta a los Romanos dice algo muy bonito. Dice, estén alegres en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Y constantes en la tribulación, en otras traducciones viene como ser pacientes en el sufrimiento. Y esta paciencia, recordemos, de que no es solamente el soportar por soportar porque no hay más nada que hacer, sino el ser pacientes como lo haría Jesús. Es una paciencia que nos va a ayudar a ser fuertes. Y por ejemplo, cuando sufrimos situaciones de injusticia o situaciones muy difíciles que a nosotros nos pueden parecer muy horribles, ese soportar con paciencia indica que la injusticia o esa actitud que no me está gustando no tiene la última palabra, ni sobre esa persona que la está ocasionando, ni sobre mí que la estoy sufriendo, ¿sí? Porque si yo sufro un acto de injusticia, si yo me enojo, quiere decir que en mí está el enojo. Si yo sufro un acto, qué sé yo, de desprecio o un acto feo de rechazo por parte de otra persona y yo me enfado, pierdo mi paciencia, mi serenidad interior, quiere decir que dentro de mí está eso. Entonces, ¿qué es lo que producen las personas que le causan molestias a usted o que me causan molestias a mí? Y en base a eso que nos están produciendo, podemos decir, está habitando el Espíritu de Dios en mí. Porque si en mí hay bondad, lógicamente no va a salir una palabra de insulto frente a la persona que me causa una molestia. Si en mí hay amor, no va a salir una palabra fea o una actitud fea frente a la persona que me causa molestia. Entonces miremos, hermanos, de que esta obra de misericordia, más que vivirla hacia la otra persona, nos ayuda también a entrar en nosotros mismos y mirar cuánto hay de Dios en cada uno de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo y como templos del Espíritu Santo, Él que habita en cada uno de nosotros también debería hacerse presente en muchas realidades que se nos van presentando diariamente. Sufrir con paciencia las molestias del prójimo tiene que ver con una palabra muy bonita y la veíamos de pronto en uno de los talleres de San José, que era la aceptación, ¿sí? Aceptación en primer lugar de la propia historia personal, pero aceptación también de la otra persona que está a mi lado. Si cada uno de nosotros, si nosotros nos damos cuenta, cuando una persona nos causa una molestia, en el fondo lo que queremos es cambiar a esa persona, ¿sí? No aceptarla. Y el Evangelio por todas partes en ningún momento nos está invitando a cambiar a nadie.
El Evangelio siempre nos invita es a aceptar a las otras personas. Entonces, cuando yo me pongo en la actitud de aceptar a la otra persona, lógicamente su diferencia o la supuesta molestia que me puede ocasionar va a pasar a un segundo lugar. Y de pronto le podré acercar en cuenta a esa persona de que lo que me está ocasionando es para mí motivo de crecimiento y es la oportunidad de yo ayudarla a ella también a darle un testimonio de fe, de amor, de paciencia, de serenidad, para que ella también se pueda ver. Entonces, hermanos, miremos de que el Evangelio y lo que nos propone Jesús es muy bonito porque nos va a ayudar siempre a salir de nosotros mismos, a ir al encuentro del otro, pero también al mismo tiempo a trabajarnos mucho interiormente. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Cómo estoy creciendo yo con las molestias que a veces sufro? Me ayudan a ser más creativo en la respuesta que le estoy dando a Dios, más creativo en el trabajo, más recursivo, qué sé yo, en el modo de relacionarme con las personas. Cómo van cambiando como mi modo de ver la vida, de ver las personas, de ver las realidades. San Francisco de Asís nos dice algo sobre la paciencia. Él dice que donde hay paciencia y humildad, no hay ira ni preocupación. Entonces la invitación con esta obra de misericordia es, más que a soportar, es tener paciencia. Donde hay paciencia, que la paciencia esté en nosotros, que la paciencia no la tengan los otros conmigo. Y sobre todo cuando yo siento que de pronto una persona, a veces a uno se le ocurre hacerle una lista de miles de cosas a la persona que tiene que cambiar. ¿Por qué mejor no me miro a mí mismo y digo, bueno, frente a este comportamiento de la persona, qué misericordia, la lista de actos misericordiosos que debo realizar frente a ella? Y haciendo así, cada uno de nosotros estaremos dando el primer paso para aceptar al otro y para testimoniar el amor de Dios. Porque solo donde hay paciencia se puede vivir en comunidad, donde hay aceptación se puede vivir en fraternidad. Y esto es el objetivo al que nos llama Jesús, a ser uno solo y a dar testimonio del amor de Dios entre nosotros. Así que esta semana, a sufrir con paciencia las molestias del prójimo. Pienso que las realidades de la vida cristiana pueden aparecer incluso un poco sencillas. Alguna vez tenía la oportunidad de hablar con una persona y me decía, a mí no me hable de esas cosas de Dios y de esas cosas de Jesús, que eso son bobaditas ahí sencillas. ¿Bobaditas? ¿Ustedes alguna vez han intentado resignificar el sufrimiento y sufrirlo con paciencia? La propuesta de Jesús es una propuesta sencilla, pero a la hora de la vivencia es una propuesta difícil. Y entonces nosotros tenemos que dar apertura a esas acciones que el mismo Jesús nos propone para que podamos precisamente encontrarnos y ser capaces de ir dando pasos. Porque a mí nadie puede decirme que es que sufrir es muy fácil. Sufrir es difícil. Incluso yo me atrevería a decir que constantemente en nuestra vida, aunque hayan muchas cosas buenas, siempre hay algún sufrimiento, siempre hay algún dolor. Pero cuando nos permitimos resignificarlo, entonces podemos dar apertura a la vida cristiana. Y agradecemos a la hermana Carmen por esa enseñanza y qué bueno que vaya calando en nuestro corazón. Ahora vamos a Ahora son amores. Y el testimonio de hoy creo que nos ilustra de una manera muy especial porque vamos a escuchar a Mateo Palacio. Él es seminarista y este año se encuentra realizando su experiencia pastoral en Leticia, en el Amazonas. Y desde allí Él nos va a contar, nos va a hablar un poco y será el testimonio que traeremos y que disfrutaremos hoy en este programa de Redescubrir. Vamos entonces a escuchar a Mateo.
Un saludo muy especial para todos los televidentes del programa Redescubrir del canal Teleamalfi. Yo soy Mateo Palacio Tobón y estoy prestando mi servicio pastoral y misionero en el Vicariato Apostólico de Leticia, en el departamento del Amazonas. Ha sido una experiencia muy interesante poder compartir la fe con tantas personas que, al igual que nosotros, quieren descubrir a Dios desde la palabra de Dios, desde el trabajo pastoral, desde la cercanía con los demás hermanos. Esta experiencia en el Vicariato Apostólico del Amazonas me ha también ayudado a entender cómo cada uno de nosotros puede poner en práctica las obras de misericordia, escuchar, dar consejos, asistir al que lo necesita, ayudar a todas aquellas personas que nos lo piden. Ha sido también para mí un acercamiento a los pobres de Dios, como lo dice en el Evangelio, esos elegidos, esos predilectos de Dios que de alguna manera necesitan una cercanía más especial. Quiero invitarlos también para que ustedes desde sus casas se unan en oración por la misión que nosotros realizamos desde este territorio. Que ustedes puedan también unirse a nosotros, no solamente viniendo a la misión al Vicariato Apostólico del Amazonas, sino también orando por esas personas que nos acogen a nosotros como misioneros, aquellas personas que están siempre al tanto de lo que necesitamos, de la logística que también podamos necesitar en las comunidades indígenas y también de aquellos hermanos indígenas que quieren recibir la fe, que quieren compartir con nosotros aquello que han recibido ya por los primeros misioneros que han venido a estas tierras y que hoy nosotros podemos también entonces compartirles desde una nueva metodología, como lo proponen también los nuevos cambios y los nuevos rumbos que tiene la Iglesia. Es muy importante que nosotros sepamos llegar a estas personas porque ellos son nuestros hermanos en la fe. Si bien su cultura es diferente, el lenguaje es diferente, ellos también nos hablan de Jesucristo y nuestro testimonio les debe ayudar a ellos. Quiero invitarlos para que con la oración vengan también y se unan con nosotros a la misión en el Vicariato Apostólico de Leticia en el Amazonas. Mis amigos de Redescubrir, quiero también compartir con ustedes algo que me parece muy interesante y es la importancia de la práctica de las obras de misericordia, sobre todo cuando llegamos a un lugar en el que lo único que queremos es entregar a Jesús. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que entender que al lugar que llega, pues tendría que adaptarse a las condiciones que encuentre. En mi caso, con los hermanos indígenas, aquí en el Amazonas, sobre todo con tantas culturas, tantas comunidades indígenas, hay que saber llegar con paciencia, hay que saber mostrar a un verdadero Dios que ama, que entrega, que se dona. Yo creo que cada uno de nosotros tendría que tomar también esa visión de San Juan Bosco cuando dice: ¿qué haría Jesús en mi caso? Yo creo que nosotros tenemos que saber cómo actúa el Señor en medio de las dificultades, cómo actúa el Señor con aquellas personas que lo buscan, con cuánta paciencia instruye, con cuánto amor entrega lo único que tiene, que en este caso es su vida. Yo quiero invitarlos para que desde su realidad, para desde sus hogares, que desde la condición de cada uno de nosotros podamos donar, entregar lo que tenemos, que es nuestra vida, así como lo hizo Él, así como lo hizo Jesús. Él se entrega, Él se dona, Él busca la necesidad de cada uno y llega al corazón. Y aquellas personas que están abiertas a recibir a Jesús, pues siempre lo recibirán con el mismo amor, sea quien sea que llegue, sea quien sea la persona que lo entregue, aquella condición con la que llegue, sea misionero, sea familia, sea seminarista, sea médico, no importa, mis hermanos, yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerlo con amor, con paciencia, con honestidad, porque también ellos necesitan personas coherentes que manifiesten en su vida lo que de palabra también les están transmitiendo. Oren por nosotros, pídanle al Señor que podamos ser verdadero testimonio y que podamos entregar lo único que tenemos, que es Cristo. Mis amigos de Redescubrir, oren por cada uno de nosotros, que el Señor los bendiga siempre.
Nuestro agradecimiento a Mateo Palacio por su testimonio. Y desde aquí también oramos por él y por esta bella misión de la Iglesia. Ahora vamos a ver cómo el tema de hoy, ¿recuerdan? La paciencia, afrontar las situaciones de la vida y los sufrimientos con paciencia. Como también el santo de este año tan bello convocado por el Papa Francisco nos sigue enseñando precisamente la paciencia. Y en el taller de San José vamos a descubrir hoy cómo este hombre también desde esta virtud vivió y supo aceptar el querer y la voluntad de Dios. Por eso escuchemos al Padre Milagros en el taller de San José. Estamos en este maravilloso programa Al Taller de San José y seguimos la meditación de este maravilloso libro de Olga Elvira Hincapié, El amor y el silencio de San José, del cual nos expresa tan grandes rasgos de la personalidad de San José en nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a mirar este subtítulo, José de Egipto y José de Nazaret. Id a José y haced lo que él os diga, nos dice en Génesis capítulo 41, verso 55. Id a José y haced lo que él os diga. La comparación entre José de Egipto, el hijo de Jacob, y José de Nazaret, descendiente del rey David, es ya clásica en la teología de San José. Recordemos que el San José de Egipto, el hijo de Jacob, del cual fue vendido por sus hermanos, por envidia, porque lo consideraban un estorbo en su familia, porque su padre Jacob lo tenía por ser el menor, el que tenía que tenerle más cariño, más amor, más respeto, más cuidado, y que era también el hijo de la vejez. Cuando se vende entonces a Egipto, vemos que él toma una característica muy importante para el pueblo de Israel, porque se convierte en medio de salvación cuando ya años más adelante el pueblo de Israel sufre el hambre, sufre la escasez de toda clase de alimento. José es aquel patriarca, ya José como tal, el descendiente del rey David, se convierte en ese gran protector, en ese gran padre, en ese gran guía de la familia de Nazaret. Se convierte en ese padre que cuida y protege a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo adoptivo. También el que obedece como tal la palabra de Dios, el que la escucha, el que la obedece y el que la pone en práctica. También vemos unas características muy importantes en este personaje tan importante de José, José el de Egipto y José el de Nazaret, quien se cumple en cada uno de ellos unas particulares enseñanzas, por ejemplo, la castidad, su inocencia y su gracia. Castidad, inocencia y gracia, de la cual nosotros como hijos de Dios debemos de considerar también la castidad que debemos de tener como hombres en nuestra vida, hombres y mujeres, la castidad en el hogar, la castidad en la familia. Pidámosle a San José que nos ayude a ser hombres y mujeres prudentes, que nos ayude a seguir el camino de la fe y de la salvación y que nosotros sepamos hacer lo que José nos manda, es decir, escuchar a Dios, escuchar su enseñanza y practicarla sobre todo en nuestra vida presente, en nuestra vida familiar. Y llegamos a una sección en la que este tema de hoy sí es indiscutiblemente transversal. Porque en la familia sí que hay que saber de paciencia. Yo me pongo a pensar a veces, y lo hago desde mi experiencia, desde mi propia familia, como el hecho de que varias personas de mi propia familia comparten conmigo situaciones de sufrimiento, de angustia. Y eso me hace pensar que eso no es ajeno a ninguna familia, sino que en todas se afrontan esas situaciones. Y yo podría decir, o me atrevería mejor a decir,
que la familia es la escuela de la paciencia. Por eso, a continuación en Somos Familia, vamos a darnos la oportunidad de seguir descubriendo, a partir de la iluminación que el Papa nos hace en Amoris Laetitia, cómo la familia, como eje transversal de la sociedad, constantemente se sigue construyendo, constantemente se sigue aprendiendo en ella. Bienvenidos amigos a este espacio Somos Familia. Hoy veremos algunos desafíos a los que nos interpela la situación actual de las familias. Y todo esto a la luz de la exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia del Papa Francisco. Un primer desafío es la función educativa, que se ve dificultada, entre otras causas, porque los padres llegan a su casa cansados y sin ganas de conversar. En muchas familias ya ni siquiera existe el hábito de comer juntos y crece una gran variedad de ofertas de distracción, además de la adicción a la televisión. Esto dificulta la transmisión de la fe de padres a hijos. En segundo lugar, podemos hacer referencia a una enorme ansiedad que padecen las familias, enfermándolas por el estrés que esta ansiedad produce. Parece haber más preocupación por prevenir problemas futuros que por compartir el presente. Esto, que es una cuestión cultural, se agrava debido a un futuro profesional incierto, a la inseguridad económica o al temor por el porvenir de los hijos. En tercer lugar, destaca la drogodependencia como una de las plagas de nuestra época, que hace sufrir a muchas familias y no pocas veces termina destruyéndolas. Algo semejante ocurre con el alcoholismo, el juego y otras adicciones. La familia podría ser el lugar de la prevención y de la contención, pero la sociedad y la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo pierde la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros. En cuarto lugar, son notables las graves consecuencias de la ruptura en familias destrozadas, hijos desarraigados, ancianos abandonados, niños huérfanos de padres vivos, adolescentes y jóvenes desorientados y sin reglas. Hay tristes situaciones de violencia familiar que son caldo de cultivo para nuevas formas de agresión social, porque las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente, en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí, en las que no hay actividades familiares que propicien la participación, en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones básicas humanas. Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario, perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. Y ya no se advierte con claridad que solo una unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad. Debemos reconocer la gran variedad de situaciones familiares que pueden brindar cierta estabilidad, pero las uniones de hecho o entre personas del mismo sexo, por ejemplo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad.
Pero, ¿quiénes se ocupan hoy de fortalecer los matrimonios, de ayudarles a superar los riesgos que los amenazan, de acompañarlos en su rol educativo, de estimular la estabilidad de la unión conyugal? Con este interrogante nos quedamos hoy. Nos vemos en un próximo programa para que sigamos profundizando y para que sigamos analizando todos estos desafíos que nos plantea la sociedad de hoy para la construcción de unas familias estables y sólidas, cimentadas en la fidelidad, el amor y la fe. Y terminamos este programa de hoy orando. Y si empezamos con una máxima de San Francisco de Asís, terminemos con una oración también de él. Una oración que ciertamente es muy bonita, pero que nos pone unos retos muy grandes. Y qué bueno que este tema de la paciencia lo podamos llevar a la práctica, lo podamos llevar a la acción. Cuando se hace acción, cuando se hace realidad lo que escuchamos, lo que pensamos, entonces comenzamos a dar pasos de una manera distinta. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibo, perdonando como tú me perdonas, y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Que el Señor nos ayude entonces a resignificar el sufrimiento, las situaciones difíciles de nuestra vida, y que podamos también nosotros, con la mayor decisión del corazón, apostar por la paciencia, apostar por la tranquilidad, por la paz en todas las situaciones que la vida nos presenta. Gracias por vernos. Recuerden compartir nuestros programas en YouTube, Parroquia La Inmaculada Amalfi, y ahí pueden verlos todos los que ya hemos realizado. Que el Señor los bendiga y que todos los proyectos y las cosas que ustedes tengan en su vida sean bendición para toda su familia. Hasta pronto.